Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bendecido esta mañana? Pues es un gran gozo. Creo que les platicábamos con mi esposa que esta es la tercera vez que ya venimos segunda vez, pero con Hannah ya fuera de la pancita, ¿verdad? Y es un gran gozo y un gran privilegio estar otra vez en casa compartiendo la palabra del Señor. Amén. Alguien vino animoso, alguien vino bendecido, ¿verdad? Hoy no quiero hablarle algo necesariamente nuevo. No estoy seguro que no es nada que el apóstol no le ha dicho, pero como decía el apóstol Pablo, no hay problema en recordar lo que el Señor ya nos ha dicho antes, ¿verdad? A través de sus siervos, a través de la palabra. Y hemos estado en nuestra iglesia, hemos estado hablando acerca de una serie llamada Bienaventurados. Mi esposa ayer comenzó un poquito con las mujeres a hablar acerca de una mujer bienaventurada, bendecida. Y quiero decirle primero que usted sabe que las bendiciones de Dios o el amor de Dios, vamos, diga conmigo, el amor de Dios no es condicional, ¿verdad? El amor de Dios no tiene condiciones. Dios te ama y no tienes que hacer nada para que Él te ame más. Y Él no rebaja su amor por cómo nos portamos, aunque se escuche un poco frío decirlo, pero Él no anda jugando a rebajar su amor. Él ama, Él te ama. Pero las bendiciones de Dios, ciertas bendiciones de Dios son condicionales. Por eso el Antiguo Testamento, el Pentateuco dice: si hicieras esto, te irá de esta manera, pero si no hicieras esto, no te irá de esta manera. Entonces hay bendiciones de Dios que tienen condiciones, y las bienaventuranzas son bendiciones con propósito y bendiciones, escuche bien esto, que se provocan. Las bienaventuranzas de Dios son bendiciones que no son por arte de magia, porque Dios no es el genio de la lámpara, sino son bendiciones que se pueden provocar con obediencia, con honra y con muchas más principios divinos. Antes de comenzar, Jesús, el llamado, Jesús cuando comienza en el Sermón del Monte, sucede algo muy poderoso, y es que no debemos pasar por alto lo que dice Mateo 5. A ver si podemos estar ahí en pantalla. Y para, si se lo quiere llevar de tarea, Mateo 5, versículo 1 hasta el versículo 12. Pero Jesús comienza a hablar algo poderoso. Pero antes quiero referir algo. Mucho antes del capítulo 5 de Mateo 5, antes de comenzar el llamado del Sermón del Monte, Jesús, en el capítulo anterior, es decir, el 4, Jesús venía manifestando lo que dice aquí, lo que decía en pantalla, ¿verdad? Acerca de los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Jesús venía manifestando cosas poderosas, portentosas. En ese capítulo anterior, capítulo 4, Jesús está manifestando el poder del reino de Dios. Y no solamente predicaba, sino que Él sanaba, liberaba, transformaba vidas, enseñaba. La Biblia dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas. Y dice acá, enseñando a las sinagogas. Estoy en Mateo 4:23 para los de multimedia al 25. Y dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, habla de un lugar de 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Eso es poderoso. Pero Jesús hace algo muy hermoso. Él estaba rodeado por la multitud. Vamos, dígale que está a su lado: tú y yo no somos solo la multitud. Jesús estaba rodeado por la multitud. No me vaya a malentender. A Jesús le encanta resolver las necesidades de la multitud, pero ese no es el propósito eterno para el cual vino a la tierra. Porque a los pobres siempre habrá necesidades, siempre habrá enfermos. Él estaba buscando otra clase de gente, otro tipo de gente. No que los primeros no fueran importantes, pero todo tiene que ver con ir saltando de madurez en madurez. Así que Jesús estaba rodeado por la multitud. Habían visto su poder, les daba de comer. Muchos le seguían por los milagros, otros por el alimento. Muchos buscaban solo una respuesta a sus necesidades. Pero al comenzar el capítulo 5 ocurre algo poderoso, y aquí está la clave.
de lo que quiero compartirle, y es que Mateo 5, 1 y 2 dice: viendo la multitud, mire qué tremendo, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? La multitud, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Qué tremendo eso. Quiere decir que había un mensaje, o hay un mensaje que es para la multitud, pero aquellos que se quedaban a trasnochar con Jesús, que querían más, porque el evangelio del reino es para aquellos que quieren más. Se quedaban a trasnochar con Jesús y les decía: Señor, revélanos un poco más profundo aquello que les dijiste a la multitud, pero que quizás no ahondaste más. Y se quedaban 1, 2, 3 de la mañana con Jesús a saber más de las escrituras, no por encima, no a la multitud, sino el pequeño remanente. A mí me parece que estoy predicándole a un pequeño remanente de discípulos, wow, que quieren más. Así que la expresión viendo la multitud, que ya la leímos, proviene del griego, un verbo que se llama, escuche bien, opao. Diga conmigo, opao. Eso significa ver con entendimiento, percibir, no solo sentir, percibir, discernir, y esta me encanta, contemplar profundamente. Como cuando le pones atención a alguien que está diciendo algo importante. Jesús estaba hablando algo importante y le ponían atención los discípulos. Así que Jesús hace una distinción. No está diciendo quiénes son más o quiénes valen más, sino que hay dos clases de gente: las multitudes y los discípulos. Amén. Entonces, las multitudes normalmente se basan a que si el Señor me sana, yo le sigo amando. Si Él me da, yo le busco, yo le sirvo. Pero los discípulos no buscan las señales. Las señales los siguen por consecuencia de buscar a la presencia del Señor. Entonces Él vio personas que estaban espiritualmente cansadas, heridas, necesitadas. Sí, pero Él vio algo más profundo que una necesidad. Él vio algo más profundo que un milagro. Y entonces Jesús hace algo extraordinario. Antes de seguir haciendo milagros, comenzó a enseñar. Diga conmigo, a enseñar. ¿Por qué? Porque los milagros pueden cambiar una circunstancia, pero solo la palabra tiene el poder de transformar la vida. Y hoy vine a recordarte solamente lo que ya sabes: estás bendecido con una bendición en lugares celestiales, porque el Señor te ha bendecido. Pero hay bendiciones como las bienaventuranzas que se van a obtener, y que esas bendiciones solo se accesan, solo se abren cuando tú tienes más necesidad, mayor pasión, mayor entrega, mayor anhelo. Amén. Diga conmigo, son cosas que se accesan. Vamos, diga, provocándolas. Porque los milagros pueden cambiar una circunstancia, pero solo la palabra tiene el poder de transformar la vida. Solo la palabra. Y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son bienaventurados. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. No voy a explicar cada una de las bienaventuranzas porque nos vamos a llevar mucho. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Normalmente en el mundo, en este mundo ahora actual que tenemos, todo es conforme a ojo por ojo. Ese es el mundo actual. Pero el Señor está con las bienaventuranzas lanzando una manera distinta de vivir. El Señor está poniendo sobre la mesa y está proponiendo: no solamente se puede vivir de la misma manera que viven todos. Hay unas bienaventuranzas que si las provocas tienen una bendición mayor, poderosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo oro a Dios que esta mañana Él te dé con lujo de detalle cada bienaventuranza, porque por falta de tiempo Él te diga en tu corazón cada bienaventuranza qué significa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí habla de un principio llamado siembra y cosecha, aunque no lo crea ver así. Siembra y cosecha. Bienaventurados los que extienden misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los pacifistas, sino los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Wow. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces Jesús está proponiendo sobre la mesa una manera distinta de vivir a la que vive normalmente la gente hoy en día, el conglomerado, la multitud, como dice la palabra. Ahora, la palabra bienaventurado, sé que no le voy a enseñar nada nuevo, ya lo conoce usted. Viene del griego Makarios, que significa dichoso 1000 veces, ¿no? Feliz muchas veces, plenamente satisfecho, favorecido por Dios, pero esta es poderosa, y aprobado por Dios. Vamos, dígale que está a su lado. Aunque no, dígale, porque no soy perfecto, no busco la aprobación de la gente, sino la de Dios. Eso no significa que tenemos que dar un buen testimonio. Amén. No buscamos la aprobación de la gente, pero no por ello, pues no me importa lo que piense de mí. No nos importa mucho, ¿verdad? Entonces no habla de una felicidad pasajera. Comenzó el hermano Iván de esa manera. No habla de una infelicidad, sino habla de un gozo eterno que Cristo me lo dio. ¿Alguien dice amén a eso? Solo Cristo me lo dio. Entonces la palabra de Dios a través de las bienaventuranzas tienen el poder de llevarnos a un nuevo nivel que Jesús puso sobre la mesa a sus discípulos. Porque es alguien que vive bajo el favor de Dios, bajo el gobierno de Dios. Mientras en el mundo dice, el más feliz es el que tiene la mejor casa, es el que tiene más dinero, el que tiene más éxito, menos problemas. Jesús declara, bienaventurados quienes tienen un corazón rendido al Señor. Wow. No habla de cosas, porque en realidad si tú tienes al dueño de todas las cosas, no te hace falta nada. Es cuestión de tiempo para que venga. Así que yo no te vine necesariamente a profetizar un carro, una casa, porque el dueño de todo lo que tú anhelas ya te lo ha dado. Solamente es cuestión de provocar las bendiciones, algunas de ellas. Amén. Ahora, esto no estoy hablando de que se puede ganar el favor de Dios por muchas obras, por lo que hacemos, sino porque el Señor está diciendo que existen actitudes en el corazón que nos colocan en la posición correcta de discípulos para experimentar toda la plenitud de su deidad. Hay cosas, hay decisiones, hay actitudes en nuestro corazón que nos colocan de manera correcta como discípulos del Señor, que nos permiten detectar y evidenciar y poder cargar en nosotros las bendiciones del Señor. A lo largo de las bienaventuranzas encontramos por lo menos 4 características que aquí se va a derivar mi mensaje rápidamente. 4 características que distinguen a una persona verdaderamente bienaventurada. Yo vine a hablarle a aquellos que son bienaventurados, que están bien bendecidos. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no te vine a bendecir, de hecho, aunque se haya hecho muy famoso y aunque pueda parecerse así, ningún apóstol, profeta, ministro viene a bendecirte, ni venimos a poner en ti la última bendición de la unción profética, porque el ungido está en ti. No hay doble porción de Elías, de Víctor Arias, de Juan Bautista. No hay doble porción que pueda estar sobre ti, porque la unción del ungido reposa sobre ti. La diferencia es por qué Dios usa más a aquel que a otro. Porque la diferencia es que unos son multitud y otros son discípulos. Pero eso no lo hace Dios. Ese es el anhelo tuyo, mi anhelo, mi decisión. Yo decido cruzar más allá de la línea de la batalla y ser un discípulo del Señor. Amén. Entonces, lo primero es, la primera característica de los verdaderamente dichosos, bienaventurados, son aquellos que mantienen una conexión íntima con Dios. Vamos, diga conmigo, conexión. Es decir, que los milagros atrajeron a la multitud, pero las bienaventuranzas forman parte del corazón de un discípulo.
Amén. El poder de Dios llama nuestra atención, pero la palabra de Dios transforma nuestro corazón. Por eso a lo mejor usted puede de repente ver que en esta frase hay una verdad, pero en algunos años que hemos ministrado hemos visto que Dios toca a la gente, pero me he dado cuenta que los toques momentáneos de Dios no cambian a nadie, pero la transformación, la llenura constante, eso es lo que transforma el corazón, no los momentos. Decían los hermanos, hermano que ministró, hermano Iván, decían su esposa: cuando vayas a la casa, este mover, esto que está pasando acá, llévalo a tu casa también. Allá está la presencia de Dios, porque Dios va donde quiera que van sus discípulos. Entonces, ¿qué provoca ser una persona que está conectada íntimamente con Dios? Provoca la plenitud de Dios. Amén. Por eso dice Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Antes de Jesús enseñar las bienaventuranzas, nos deja una imagen poderosa. Hay la multitud y hay los discípulos. Todos están cerca de Jesús, pero no todos tienen la conexión misma con Jesús. Lo voy a repetir de nuevo: todos están cerca de Jesús, pero no todos tienen la misma conexión con Él. Dos tipos de conexión de personas: la conexión de la multitud, que sigue a Jesús por sus milagros, sus sanidades, las experiencias, las respuestas a su necesidad. Pero el interés de los discípulos estaba en recibir más de la palabra. Porque la palabra es lo que da el peso, es el fundamento de todo. La palabra. Y aunque Dios responde a nuestras necesidades, una fe basada únicamente en beneficios siempre será una fe limitada, carnal, terrenal. Una fe basada solamente en mis beneficios, en si yo quiero o no quiero, ¿verdad? Entonces es una fe limitada. Porque puedes recibir más si quieres. Dile que está a tu lado: hay más. Y el segundo tipo de gente son la conexión de sus discípulos. Mateo dice que los discípulos subieron al monte y se acercaron a Jesús. Jesús sube al monte, se acerca, y entonces los discípulos, algunos de ellos, suben también, se acercan a Jesús a escuchar sus palabras. Los discípulos son aquellos que van cerca del maestro. La multitud se queda a lo mejor abajo, pero los discípulos llegan cerca. Ellos buscaban, los discípulos, la multitud, la bendición, pero los discípulos buscan al que bendice. Yo vine a hablarle a gente que hoy está buscando a aquel que porta la bendición y que ya los ha bendecido con toda bendición eterna. ¿Quién ha venido a escuchar su voz el día de hoy? ¿Quién quiere conocer su corazón sino aquellos que se acercan? Aquellos que quieren aprender de sus caminos, aprender a aquel que camina. Los discípulos no buscaban solamente el milagro, buscaban aquel que portaba los milagros, Jesús. Y es precisamente a los discípulos a quienes Jesús les enseñaba las bienaventuranzas. La bienaventuranza es una conexión correcta. No es casualidad que Jesús les está hablando en ese momento a la gente y les dice la misma palabra que aparece en el Salmo 1: bienaventurados. Vamos, diga conmigo: bienaventurados. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos. Y se sigue expresando. No hay una casualidad ahí. El salmista en realidad nos muestra que la bendición también está relacionada con quien nos conectamos. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo el consejo de quien tomas va a determinar mucho de quién eres. El consejo de a quién escuchas. Y por favor, esto tiene que ver con madurez, porque no es que no voy a escuchar al hermano porque falló en esto. ¿Sabía usted que a veces puede incluso un profeta de Dios, un ministro de Dios, fallar en un consejo, pero ese momento débil de él no lo hace completamente, totalmente erróneo? Hay momentos que todos tienen dificultad. Hay momentos donde uno dice: híjole, no estuve en donde estaba el wifi de Dios. ¿No?
Entonces, pero las bienaventuranzas están conectadas especialmente con el consejo de Dios. El Espíritu Santo es consejero. No que no tomemos el consejo de un ministro, un líder, eso está bien, pero hay consejos que van a mover la vida de una familia, el corazón de una familia, y esos solo tienen que ser tomados por Dios. Amén. Si Dios te envía a Nicaragua por la palabra a través de la boca de un hombre, tiene que ser revisado, porque si Dios te lo habló, porque si Dios es el que verdaderamente está dando el consejo. Porque entonces luego resulta que alguien se mueve. No, es que Dios me habló. Dios a lo mejor no fue el que habló, sino el que escuchó, no escuchó correctamente, o le ponemos de nuestra cosecha. Así que el salmista dice que hay una bendición que está relacionada con nuestras conexiones. Vamos, dile a que está a tu lado: por eso yo me conecto contigo, porque me edificas. Dile: por eso estoy conectado contigo, porque las conexiones que el Señor me ha puesto son conexiones que edifican. Amén. Siempre he dicho, no tiene que ver con que tú seas malo o con que el otro sea malo. Sencillamente a veces no aplican para el mismo propósito, pero no es que sean malos. Como cuando alguien viene: pastor, es que yo la amaba, yo la era mi novia, yo la quería, pero si Dios te habló. No, es que a mí Dios no me habló, yo la quería. Ok, pero ¿y qué pasó? No, pues ya no nos casamos, ya no pasó. ¿No era de Dios? No, no, es que a lo mejor pues no sé, ¿verdad? Pero lo que no se quiere es aceptar que Dios no habló, ¿verdad? El consejo de Dios es importante. Hay voces que te acercan a su propósito y hay voces que te alejan del propósito. Un hermano que te dice: no vamos el domingo, vamos a ver el fútbol. No es una conexión que te edifica, ¿verdad? Porque toda conexión que nos edifica nos acerca al propósito de Dios. Amén. Estamos hablando de una nueva serie ahorita en iglesia que se llama El Superclásico, hablando de especialmente usando las palabras como partidos, fútbol, equipos, ¿no? Y Dios nos hablaba. ¿Por qué? Porque depende con quién te conectas. De alguna manera estás tomando ciertas jugadas de esa persona. Te conectas y dices: wow, este le hace así, le voy a hacer así, porque me conviene estar cerca de esa persona que sabe jugar. Entonces el hombre bienaventurado aprende bien a cuidar aquello que instruye su corazón. ¿Y sabes qué es lo que instruye nuestro corazón? El poder y la palabra. El poder de la palabra. La palabra misma instruye nuestra alma, instruye nuestro corazón, nos da consejo, nos da dirección. Es la verdadera fuente de la plenitud. Por eso dice Salmos 1:2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su palabra. Una persona bienaventurada encuentra deleite solamente en Dios, solamente en su presencia, no en las circunstancias, no en las personas, no porque si cómo te va a ir o cómo no te va a ir. ¿Sabía usted que muchas de las veces que algo nos salga o no, hablando quizás un poco hasta económicamente, no siempre tiene que ver Dios? Tiene que ver con que, escuche, Dios no nos da dinero, nos da la habilidad para hacer riquezas. Así que muchas de las cosas que si salen o no, no es por falta de oración o por falta de ayuno, es por falta de habilidad económica. Muchas veces el Señor te dice: es que yo te quiero revelar, pero tú lo quieres hacer con tu propia habilidad. Yo te quiero revelar, te quiero dar un consejo mayor. No, tal vez no estoy ayunando, no estoy orando. No, hay que ensanchar otras áreas. Dígale que está a su lado: porque tú ya oras mucho, ya ayunas mucho, ¿verdad? Hay que ensanchar otras áreas, porque esa habilidad también nos la da el Señor. Voy a matar una vaca sagrada ahora con el permiso del pastor. Hay un mal llamado evangelio de la prosperidad. ¿Por qué digo mal llamado? Porque yo no sé si usted está conmigo, pero yo no veo el evangelio si no es prosperidad. El evangelio es prosperidad, es bendición. Claro, se usa mucho el cliché de un evangelio de la falsa prosperidad. Claro, porque hay otros extremos que no son correctos, pero el evangelio es bendición, es prosperidad. El evangelio es el de Cristo. Solamente es eso. El evangelio es bendición, es prosperidad. Si estás en la palabra, si estás, como dice la palabra de Dios en el Pentateuco y los 10 mandamientos, si estás ejerciendo eso, no hay manera de que no te vaya bien. Vamos, dile que está a tu lado: te profetizo a través de la palabra que te va a ir bien. Claro. Ya les he contado, ¿verdad?
Mi hijo Mateo, cuando jugaba, cuando le regalaba yo un Lego, porque le encanta armar, más chiquito ahora, armaba, y yo decía, ¿y cómo es posible que esa pieza, 1000 piezas, 3000 piezas, puedes hacer esa cosa? Yo le intento, le busco. Me decía, papá, fácil, ahí está el manual, me decía. Y yo sigo el manual nada más. Y yo decía, caray, claro, o sea, a veces no seguimos el manual y nos sale un muñeco raro. Pero si seguimos el manual, no hay manera de que nos vaya mal. Amén. La multitud buscaba a Jesús porque le quería dar cosas, porque tenía cosas para dar. Los discípulos buscan a Jesús. Mire qué tremendo. La multitud buscaban las manos de Jesús, porque las manos de Jesús normalmente tenían toda la bendición para dar. Pero los discípulos se aventaban a sus pies, iban a sus pies. ¿Por qué? Porque los pies significa el recorrido de un rabino. Por eso cuando llegaba a un lugar, Jesús, no en todas las ocasiones, usted ya sabe en la Biblia que dice en una ocasión que Él llegó a una casa y ni siquiera lo recibieron. En otras palabras, no le lavaron los pies, no reconocieron el camino y la trayectoria. ¿Está aquí conmigo? Pero dice la palabra de Dios que Jesús no se quedó sin gloria, sin honra. Así que en otro lugar a Él honraron. Y así es con sus siervos también. Punto número 1, una persona verdaderamente bienaventurada es aquella que tiene una conexión íntima con Dios, o mantiene una conexión íntima con Dios, con dos. Pero parte B es aquella que mantiene buenas conexiones también con otros, porque saben que lo acercan al Señor, saben que lo acercan al propósito de Dios. Amén. Número 2, una persona verdaderamente dichosa, bienaventurada, bendecida, es una persona que con la obediencia provoca la manifestación de Dios. Wow. Amén. No con el empuje de los ámbitos o ambientes, porque hay ambientes que se empujan y hasta que rompemos el ambiente, ya se sintió algo. No, deberíamos de sentir desde que entramos, porque tú traes la presencia. La música solamente ayuda al alma, pero jamás al espíritu. El espíritu ya viene dispuesto. Por eso el que está triste cante alabanzas, porque la que viene embroncada no es el espíritu, es el alma. El alma viene con asuntos, pero el espíritu viene conectado con Dios. Y el espíritu tiene que sujetar al alma para que el alma se conecte, de tal manera que la alabanza es una ayuda, una asistencia. Amén. Y decía el hermano Iván también al principio, la palabra es poderosa. No que sea menor, pero escúcheme, es poderoso también venir desde el tiempo de la alabanza. Hay gente hoy en día en el evangelio de hoy, tiempo que la Biblia lo llama, que es el evangelio que el amor de muchos está enfriando. Así lo llama la Biblia. Ese tipo de evangelio, ese tipo de amor, ya la gente llega después de las alabanzas, porque cree que las alabanzas no son importantes como lo es la palabra. El problema es que se salta algo. La alabanza es muy importante, porque la alabanza es lo que Dios recibe de nosotros, la adoración. Y cuando solo llegamos a la palabra, estamos tratando de decirle al Señor: solo quiero lo que tú me das. Multitud. Pero los discípulos llegan desde la alabanza, porque ellos quieren ofrecerle al Señor, quieren ofrecerle algo al Señor. Así que la obediencia provoca la manifestación de Dios. Amén. Hoy en día hemos estado viendo que se ha sublevado y se ha hasta lastimado, se ha roto, se ha malpasado los ámbitos, los ambientes, como que hasta la décima alabanza llega la gente a sentir, ¿no? Y luego está el que, no, pastor, que cantaron bien poquito, y el de alabanza dice: ya llevamos 7, ¿verdad? Pero hasta la séptima sintió la persona. No, ya se lleva rato, ¿verdad? Solamente que uno es el que carga esa presencia. Las bienaventuranzas describen un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida sometido al gobierno de Dios. Por eso, hermano, híjole, ser manso no es tan fácil, ¿no? Permítame decirlo, que no es lo mismo que ser menso. No quiere decir ser manso, me voy a dejar en todo. No, hay cosas donde usted sabe que tienen que ser reales y tienen que ser, y Dios va a abogar por eso. Amén. Ser misericordioso, wow.
limpio corazón, pacificador. Todo esto requiere un nuevo estilo de vida que Jesús está proponiendo y está diciendo: les dejo una nueva manera de vivir. Si ustedes lo hacen, si ustedes lo logran, entonces son 1000 veces más. Estoy usando una palabra muy corta, pero son plenamente dichosos, plenamente bendecidos, bienaventurados. La obediencia es la evidencia de que Cristo gobierna nuestro corazón. Vamos a decirle que está a tu lado: la obediencia es evidencia de que Cristo gobierna nuestro corazón. Hermano, no obedecemos porque sea fácil. No obedecemos porque sea fácil. Obedecemos porque confiamos en Dios, que lo que Él dijo se va a cumplir. Mire, yo no sé por qué siento en mi espíritu, pero estoy percibiendo en mi espíritu que hay gente que ha estado como esperando promesas. Yo creo en el nombre de Jesús que con estas bienaventuranzas vamos a salir del lapso de la promesa y vamos a recibir la bendición palpable. Porque los discípulos no son discípulos que esperan solo promesas. La promesa ya vino y va a volver. Pero antes de que vuelva, Dios también te quiere bendecido en esta tierra. Amén. Por eso Abraham obedeció y vio la promesa después. ¿Se imagina si Dios nos dijera: Padre, ¿por qué no me dices a dónde voy? No, yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. Ok, pero ¿qué más? Si Dios le hubiera dicho todo lo que tenía que vivir Abraham, Abraham dice: no me lleves a mí, no me mandes a mí, ¿verdad? Noé obedeció y vio la salvación. Lo tremendo es que toda la multitud se perdió. Solo su familia fue salva. Y aquí viene lo feo, lo fuerte: y los animalitos que se obedecieron. Tremendo, los animalitos sí entraron al arca, la multitud no. Porque tomaron a loco a Noé. Le dijeron: no, ¿cómo va a llover? ¿Verdad? Pues si no ha llovido nunca. Vamos, dígale que está a su lado: nada es para siempre. Solo el reino de Dios, su palabra. Noé obedeció, Abraham obedeció, obedeció también la palabra de Dios. Pedro, qué tremendo, Pedro, que todos conocemos quién era Pedro. Pedro obedeció y vio el milagro. Él vio la bendición a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia, según Proverbios 3:6, usted lo conoce, trae bendición, pero también trae dirección. La obediencia a la palabra trae dirección. Isaías 1:19, la obediencia, número 2, trae provisión. ¿Alguien quiere provisión de Dios? Solo la obediencia trae provisión. Amén. Trae la provisión. Y por último, Juan 15:5 dice que la obediencia produce fruto. Traté de reducir los versículos para que pudiéramos solo tener ahí el punto ya exacto, ¿verdad? Y por si fuera poco, Juan 13:17, la obediencia trae las bienaventuranzas. Alguien es plenamente feliz esta mañana. Alguien es plenamente gozoso. Alguien está bienaventurado. El problema es que hoy pensamos que las bendiciones tienen que ver con lo que me voy a poner, o cómo va a estar el día, o si traigo dinero en mi cartera. Pero yo te vengo a decir esta mañana: las bendiciones de Dios, antes de reflejarse en las cosas, se reflejan en la vida misma que yo y tú tenemos. Amado, te voy a decir algo: tú no estás bendecido por cómo va a estar el día o por si traes dinero. Tú ya estás bendecido porque respiraste desde que te levantaste. Alguien tiene que decir amén a eso. No, pero todavía no viene la bendición que me iba a dar el Señor. Pero con que respiramos esta mañana ya estamos bendecidos. Una vez le prediqué a un joven, lo digo en la iglesia esto, le prediqué a un joven acerca del evangelio y decía: ¿y quién le mandó a Jesús a morir por mí? Yo no le pedí que muriera por mí, no quería el evangelio, ¿no? Y yo le decía: ingrato, dijera el pastor otra palabra, ¿verdad? Ingrato, si supieras que estás contestando enojado solo porque estás respirando. Ay, ¿quién le mandó a morir por mí? Que estaba todo enojado. Y le dije: ¿sabías que solo te puedes enojar porque Dios te dio chance de vivir hoy? Estás enojado, pero si supieras que estás molesto, le decía, solo porque Dios te dio chance de vivir hoy. No, yo estoy haciendo lo que yo quiero. No, estamos haciendo lo que Dios te da chance de hacer hasta que te encuentras con Él. Llegará el momento en que te vas a encontrar con Él y la bienaventuranza nos va a marcar.
Así que la obediencia no siempre es cómoda. Vamos, codea al que está a tu lado, codéalo. Chíflale ahí si está durmiendo. Ey, dile. Codéalo y dile la obediencia no siempre es cómoda. Pero levanta su mano derecha. Diga, pero siempre es provechosa. Sí, la obediencia no siempre es cómoda, pero siempre aprovecha para bien. Amén. Número 3, la bienaventuranza también nos da un contentamiento en la plenitud de Cristo. Wow. ¿Cuánta gente hoy no, es que no tengo esto, no tengo el otro, me falta todo? Me faltan todas las cosas, me falta por acá, me falta por allá. Pero las bienaventuranzas a través de la palabra nos da la plenitud del contentamiento. En Cristo estamos completos, no nos falta nada. Y si falta algo es cuestión de tiempo. La obediencia nos lleva allá. La obediencia. Dice Filipenses 4:11: he aprendido, el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué tremendo. Una de las mayores evidencias de la madurez espiritual es el contentamiento. ¿No? Hay muchas. Una de las evidencias de la madurez espiritual, el contentamiento. Amén. Vivimos hoy en una agenda de vida, en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos más para ser felices, cuando el Señor dice una vida distinta. Más dinero, más reconocimiento, más nombre, más posición. Pero Jesús enseña algo diferente. Llamó bienaventurados a las personas que estaban atravesando momentos difíciles. Wow. A los que estaban carentes de todo. Digo, ustedes son verdaderamente bienaventurados, porque están carentes de cosas, pero han dejado pasar en su corazón el anhelo de la plenitud de Cristo. Wow. El anhelo de Dios, el anhelo por Dios. ¿Y por qué el Señor los llama así? Porque la verdadera plenitud no depende de lo que tenemos ni de las circunstancias, depende de Cristo. Por eso Filipenses 4, cuando Pablo escribe estas palabras, él no las habla desde la comodidad. Los que hemos leído sabemos que Pablo habla desde la cárcel, escribe desde la cárcel en momentos de incomodidad, de dificultad. Y él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y dónde estaba Pablo? Amén. Wow. Él estaba preso, estaba limitado, estaba atravesando un tiempo difícil. Diga conmigo, limitado. Qué tremendo, porque es de las cosas que Jesús, como el hijo bienaventurado que del Padre, no entendió jamás Satanás. Le voy a soltar una perla preciosa acá. Satanás jamás entendió que no estaba deteniendo a Jesús cuando lo mataba en la cruz del Calvario. Jesús dijo: sí, síguele dando, Satanás, porque tú lo que quieres es matarme a mí, pero no sabes que solo me vas a quitar el cuerpo que me limita. Wow. Lo único que hizo Satanás es ayudarle a Jesús a quitarle el cuerpo físico que limitaba al espíritu. Por eso Jesús dijo: voy a venir como espíritu, me estás ayudando porque al final trabajas para mí. Así que dile que estás a tu lado: el Señor no tiene cánceres para ti. El Señor no tiene ningún mal para sus hijos. Él no es quien dice: para que aprendas te voy a mandar. El Señor no manda nada malo, porque en Él solo bien hay. Pero el Señor permite, usa cosas en su beneplácito para que volvamos a Él. ¿Se recuerda a Jacob? Corría de Dios y Dios le dijo: Jacob, voy a tener que descoyuntarte la pierna, voy a tener que romperte un poquito porque corres tanto y te estoy diciendo que te calmes. Y dice la Biblia que él terminó sus últimos días apoyado sobre su bordón. Dicho sea de paso, ese bordón era, ¿qué cree usted? Era la vara que usaban los patriarcas, que estaba tallado el Pentateuco. ¿Saben en qué terminó apoyado? En el poder de la palabra. Porque él caminaba con sus dos piernas y creía que podía, pero el Señor lo quebró un poco para darle a entender que él no podía sin la palabra. Wow. Bienaventurado. Vamos, dile que está a tu lado: bienaventurado como te esté yendo ahora. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Ahí lo estamos diciendo ya, con la conexión divina con Dios. Número 2, ¿con qué más? Con la obediencia. Número 3, ¿con qué? Con el contentamiento.
Dice la Biblia que todo aquello que tú no tienes, cree como que si ya está y va a estar. Eso no quiere decir, eso no está hablando de cosas no realistas, de no ver la realidad de la vida. Eso habla de una fe madura. Eso habla de una fe de un discípulo que cree que las cosas van a llegar, pero también se mueve para que pasen. Así que esta gente, sin embargo, escribe Pablo, una de las cartas más llenas de gozo en toda la Biblia. Qué tremendo. En medio de la cárcel, porque él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Cuál escribe una de las cosas poderosas? Filipenses 4. Todo. Vamos, dile que está al lado. ¿Y por qué no podía salirse de la cárcel? ¿Verdad que le ha pasado? Voy a abrir esto con mucha confianza porque estoy en mi casa espiritual. Híjole, poquitos amenes, pero bueno. Hace unos días recibí una llamada, no esas tan buenas, de la casa de mis padres, y me dice el doctor, pues le hablo a usted porque su papá me dice que le llame a usted para que le enteremos. Pues la pierna de su mamá va a tener que ser amputada, ya no es posible preservarla. Mi mamá tiene más de 27 operaciones en su cuerpo, porque la atropelló un camión desde pequeña y ha tenido injerto tras injerto. Los que saben de medicina y de la epidermis y de la piel saben que los injertos duran algunos años y se hace negra la piel y tienes que cambiar el injerto. Así que yo dije, Señor, tú sabes, siempre pasa en el pensamiento, me usas para sanar a gente y por años te he pedido que sanes a mi mamá y no ha pasado. Pasó en el pensamiento. ¿Le ha pasado o nada más a mí? Pasó en el pensamiento y el Señor nos habló y me dijo, aprende a contentarte. Cuando mi madre me dice, vamos hijo, el domingo, ¿verdad? Vamos, dale con toda la palabra, que Dios te use. Yo dije, caray, ella está más gozosa que yo. Ella, que aparentemente va a perder algo, dije yo, está más gozosa que yo. Y eso vamos a ver si va a perder, porque creo que el Señor también puede hacer algo. El doctor nos decía, estamos viendo un tratamiento para ver si se puede regenerar la piel otra vez. Y le digo, doctor, puede pasar. Dice por ahí que la tercera es la vencida. Hay 2 ocasiones que pasó, le dije yo. Así que puede que esta tercera también suceda, le dije. ¿Verdad? Pero lo que quiero decirte es, no importa cuál sea la noticia que te hayan dicho. Pablo está escribiendo desde la cárcel porque estaba preso. Diga conmigo, preso. Su paz no dependía de la abundancia, su paz no dependía de la comodidad, su seguridad no dependía de las circunstancias, dependía del que todo lo puede, de Cristo Jesús. Yo he venido a decirte esta mañana que tu bendición, tu paz, tu gozo, todo lo que anhelas y esperas no depende de lo que está afuera, depende de todo lo que Cristo tiene para ti. Por eso una de las mayores cosas que el Señor hace, las comparaciones santas, divinas, digo yo, ¿verdad? O las similitudes bíblicas. Nos compara como muchas cosas, pero nos compara como palmeras. ¿Por qué nos compara como palmeras? Nos compara como árboles, pero la Biblia dice que nos compara como palmeras. Y es que hay una gran diferencia entre el árbol y la palmera. El árbol, cuando vienen los ventarrones y las cosas difíciles, puede romperse. Pero la palmera no se rompe fácilmente. Y además, cuando el árbol está descubierto de su corteza, normalmente tiende a tomar de todas las infecciones externas. Pero la palmera puede estar expuesta en su corteza y ella no es dañada, porque ella bebe de adentro, no de afuera. No lo daña nada de lo que está afuera, solamente vive de lo que emana dentro del Espíritu. Alguien dice amén. Por eso el Señor dice, serán como palmeras, son como palmeras, porque estamos bebiendo de la fuente junto a las corrientes de las aguas. Amén. Y número 4 y último, una persona verdaderamente bienaventurada es una persona que tiene un corazón agradecido. Vamos, diga conmigo, agradecimiento. Siempre con mi esposa hemos dicho que el agradecimiento es la memoria del corazón. Amén. El agradecimiento es la memoria del corazón. La memoria del corazón. Una persona bienaventurada, bendecida, dichosa, da gracias a Dios en todo y por todo, porque dice Tesalonicenses 5:18 que esta es la voluntad de Dios. La gratitud se tiene que transformar en nuestra vivencia, en nuestra vida misma. Mientras la queja magnifica todo,
Vamos, dile que está a tu lado: ya no te quejes, porque la queja magnifica las cosas. ¿Verdad? Magnifica el problema, mi cáncer, mi diabetes. Pero el Señor pagó por todo eso en la cruz del Calvario. Entonces, mientras la queja, los problemas la queja magnifica los problemas y todo el asunto, el agradecimiento magnifica a Dios, honra a Dios, bendice a Dios. Wow. Amén. Por eso, de los 10 leprosos, usted sabe la historia, los 10 leprosos fueron sanados, pero solamente ¿cuántos? Ay, Dios mío, solamente uno regresó a agradecer. Todos recibieron algo, pero solamente uno regresó a agradecer. Amén. ¿Por qué? Porque los demás tenían mentalidad de multitud, pero uno tenía mentalidad de discípulo. Había conectado con Dios, tenía obediencia, tenía contentamiento y por último también tenía gratitud en su corazón. La intimidad era para todos, pero solo uno la tomó. ¿Alguien dice amén a eso? Estoy hablándole a la gente que está intimando con Dios estos días en el nombre de Jesús. Porque la gratitud, cada vez que estamos agradecidos, voy a pedir que alguien me apoye por ahí en el piano, sí, por favor. La gratitud, cuando alguien está agradecido, cuando estamos agradecidos delante del Señor, eso solo nos recuerda de dónde nos sacó, pero pidiéndole que jamás volvamos allá. La gratitud nos recuerda de dónde Dios nos sacó, pero nos enseña a estar tan agradecidos que jamás quiero volver ahí. Amén. La gratitud nos recuerda sus promesas cumplidas. Es decir, a cada uno de nosotros el Señor ya nos ha bendecido con promesas que un día nos prometió Él directamente o usando la boca de algún ministro. Pero ya nos cumplió, otras más no han llegado. Pero algunas no tienen que ver con Dios, tienen que ver con nuestra perspectiva y nuestro hacer, nuestra obediencia, nuestra conexión, nuestra gratitud, nuestro contentamiento. La gratitud también nos recuerda que Dios ha sido fiel. ¿Sabía? Una de las razones por las cuales los hijos de Dios, los cristianos, los discípulos de Dios, seguimos al Señor. Escuche bien, una de las razones más poderosas, ¿sabe por qué es? Porque siguen al Señor, seguimos al Señor. Porque alguien no se ha cambiado de religión o no se ha cambiado de Dios. Porque alguien sigue a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Jehová nunca ha fallado. Él siempre ha sido fiel. Por eso le seguimos. Porque la gratitud convierte lo que tenemos de lo suficiente en más que lo suficiente. A lo mejor tú tienes para lo suficiente, pero la gratitud de tu corazón dice: no tengo para salir en este mes. Pero cuando tú eres agradecido y le agradeces al Señor y aún así te contentas con lo que tienes, es cuestión de tiempo. Dios va a mover lo que tenga que mover para bendecirte, o para lo que llamamos que nos bendiga, porque ya somos bendecidos. Pero para que venga algo que necesitas, Dios va a mover lo que sea. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies conmigo esta hermosa mañana? La verdadera bienaventuranza y bendición de Dios no se encuentra en lo que tenemos, sino en cómo vivimos a quien tenemos. Aprendemos a Cristo. Una persona verdaderamente dichosa, bienaventurada, bendecida, es aquella, repasando nuestros 4 principios, que está conectada con Dios, que camina en obediencia, que vive confiada en Cristo, contenta en Cristo y que permanece siempre agradecida. Oh, sí, Señor. Amado, cuando nuestro corazón se alinea al reino de Dios, cuando nuestro corazón se alinea al reino de Dios, no estoy hablando del reino de los cielos, que habla del lugar en sí geográficamente, donde quiera que sea el reino de los cielos, pero el reino de Dios, me refiero a sus leyes, sus estatutos, su gobierno, aquella palabra que tiene peso y que gobierna en todo y por todo.
Cuando nosotros nos conectamos con el gobierno de Dios, con el reino de Dios, se expresa la plenitud de su deidad en la tierra. Se expresan las bendiciones del Dios vivo en la tierra. Por eso nosotros no somos la Iglesia de Restauración Campeche, no somos, y todos los que estamos aquí, de las multitudes que solamente les apremia querer los milagros de Jesús. Queremos conectarnos con Jesús, el que hace los milagros. No necesito que el Señor me destile un diamante del cielo para que me haga saber si me sigue amando. Él no juega eso. Él te sigue amando aunque no te lo demuestre con cosas presenciales. Ya no los demuestra con su puro efecto del amor. Ya nos demuestra con el puro aliento que nos da. No, es que ¿cómo estuvo el servicio? No estuvo tan bueno porque no cayó nada, no, nadie cayó al suelo. Pero ¿cuánta gente se levantó con la palabra? No hubo aceite derramando sobre las Biblias como en los tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Sabe qué? La gente que quiere traer el pasado al presente es como querer no entender que Cristo ya vino y que en Cristo estamos completos y que ahora necesitamos todavía el aceite, ¿verdad? Para que el Señor responda cuando Él es el aceite que se derramó ya. No necesitamos más evidencia de Él hacia nosotros. Ahora Él espera evidencias de nosotros. Él está diciendo: yo quiero la evidencia, yo quiero obediencia. Si hay obediencia en el corazón, entonces por consecuencia viene lo esperado, viene lo que necesitas. Pero el Señor no necesita decirnos ni enseñarnos nada para hacernos saber que te ama. Por eso quiero que te vayas con esto en tu corazón. El hecho de que hoy no estén ocurriendo cosas en tu familia, en tu corazón, en tu vida. A lo mejor tienes un hijo fuera de Cristo, tienes a un familiar preso, no sé por qué estoy diciendo eso. A lo mejor tienes algún enfermo y dices: no, es que no veo nada pasando. Eso no significa que Dios no está actuando. Eso significa que el Señor está esperando que actuemos nosotros. Así que canta conmigo: aunque pase el tiempo, yo sé que tu palabra cumplirás. Vamos, cántale conmigo al Señor con todo tu corazón. Levanta tus manos al Señor y adórale al Señor con todo tu corazón esta mañana. Continuemos adorándole. ¿Cuán importante es para tu vida mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos? Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: